Bueno, Nehuen, recién llegado a Olavarría, contanos un poquitito la experiencia de haber competido en Europa, en Bélgica, en un ciclismo totalmente distinto. Sí, así es. Hace una semana llegué a Argentina. Estuve 6 meses compitiendo en Europa con el equipo Star Junior Team. Así que bueno, fueron 6 meses muy importantes en mi carrera deportiva. Una experiencia muy buena en donde soñé desde chico correr en el mejor nivel del mundo. Y bueno, y poder ganar una carrera es un logro muy satisfactorio que impulsa más. Bueno, contanos un poquitito de la adaptación, de cómo es que llegaste a Europa, adaptarte a otro tipo de competencia, otro tipo de circuitos. ¿Cómo fue esa etapa, la primera? Sí, fue una adaptación que costó un poquito, costó, no sé, 1 o 2 semanas, porque el ritmo de carrera, la velocidad de promedio es muy distinta, muy alta. Los terrenos eran muy duros, donde habían muchas subidas, adoquines, carreras muy duras con competidores que la hacían muy dura también. Así que bueno, pudimos estar a la altura y eso es lo que me deja conforme. Bueno, el triunfo, que obviamente recién lo remarcaste, fue lo más importante. ¿Cómo fue esa jornada, esa competencia? ¿Dónde fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo llevaste la carrera? Si fue en un sprint final, ¿cómo la ganaste? Sí, esa carrera que no voy a olvidar nunca fue en un pueblo llamado Coigem. Estaba a 30 kilómetros donde vivíamos. Y bueno, fue una carrera de 100 kilómetros. Eran 16 vueltas, si no mal recuerdo. Eran 16 vueltas de 8 o 9 kilómetros. Y bueno, tenía una subida de 500 metros, un sector de adoquines. Y bueno, hasta el kilómetro 70 íbamos todos juntos en el pelotón. Y después se hizo una fuga en donde pude estar ahí. Y llegamos 5 o 6 competidores a la fuga y lo definí en el sprint final. No había caído, me emocioné bastante porque yo de chico imaginé correr en Europa y pude cumplir el sueño y después se me hacía difícil poder ganar una carrera. Claro. Pero bueno, lo pude ganar y digo, uy, lo hice. Esta- Y es la carrera que no voy a olvidar más. Y bueno, gracias a Dios tuve buenos resultados. Además de tener la victoria, tuve 6 top 10 en toda la temporada. Y estuvimos corriendo carreras en Holanda, Luxemburgo, Francia y Alemania. ¿Cómo es el ciclismo europeo a lo que estás acostumbrado aquí en Argentina? ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia, bueno, que corres con competidores de muy alto nivel, distintas formas de correr, obviamente, Mm. y bueno, los terrenos eran muy distintos a lo que estaba acostumbrado yo, ya que acá corría carrera de circuito. El 80% de las carreras que corría acá en Argentina eran circuito y después el 20% en ruta. Y bueno, ya me tuve que acostumbrar 100% a carreras de ruta, que Mm. tenían subidas, adoquines. Yo el año pasado tuve la posibilidad de ir a correr y bueno, por distintos temas no pude ir, principalmente la pandemia, que me privó de poder ir a correr a Europa como primer año en la categoría junior. Y bueno, este año el técnico se contactó conmigo para poder realizar la temporada europea. ¿Cuál fue el circuito más lindo que dijiste? Me gustó por el entorno, por el trazado, por las subidas, por las bajadas, por los llanos. Sí, sacando de lado la que gané, Sí. que fue un circuito muy lindo, una carrera en Francia en el Tour del Eure, un circuito muy bueno, eran etapas, y bueno, tener subidas, bajadas, pasabas por bosques, así que bueno, estuvo muy bueno ese circuito. Después una carrera en Alemania, que también resalto mucho ese circuito que estuvo muy bueno. Bueno, con 18 años, ¿cómo fue estar 6 meses lejos de la familia, de los seres queridos, de los amigos? ¿Cómo fue? Sí, ¿Eso fue duro? fue duro, sí. Los primeros 15 días que yo llegué, hacía mucho frío, llovía todos los días, salía a entrenar, te congelaba las manos y a la noche pensaba y digo, ¿qué estoy haciendo acá? Claro. Y bueno, y después me di cuenta que caí en la realidad, que estoy lejos, que estoy por otra cosa, que estoy por cumplir un sueño. Y bueno, después empezaron a venir los días lindos, los días soleados, de calor, y fue más llevadero. Así que bueno, y bueno, una de las metas mías por cumplir es llegar a World Tour, que sería correr Vuelta a España, Giro de Italia
o Tour de Francia. Obviamente es muy difícil, pero no deja de ser un sueño y los sueños están para cumplirse.